Vamos a continuar. Llevamos ya la tarde de ayer, toda la mañana, y tenemos que concluir. Nos quedan un par de intervenciones y cerraremos el Congreso y empezaremos a trabajar pues, para vernos pronto, a ser posible el año que viene. La ponencia que viene ahora forma parte de la tesis doctoral que Ángela está desarrollando en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una tesis doctoral que gira en torno a la vinculación de la formación profesional al territorio y que se puso en contacto con nosotros cuando conoció la existencia del Congreso para ver si podía, de alguna manera, presentarnos los trabajos que estaba haciendo de investigación en este sentido. Nos pareció interesante y la cogimos y os invitamos a que la escuchéis. Ángela, cuando quieras. En primer lugar, pues darle el agradecimiento tanto a los miembros del Comité del Congreso y en especial a Joan por permitir que pudiéramos ofrecer esta aportación. Y en segundo lugar, pues disculpar la falta de asistencia o de alguna forma la no presencialidad del profesor José Tejada Fernández de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo pertenezco a la Universidad de Sevilla, soy becaria de investigación de allí y bueno, estábamos trabajando sobre la tesis doctoral y en relación pues con esta temática el profesor Tejada pues también está colaborando con nosotros. Antes de comenzar, pues me gustaría hacer hincapié un poco en que esta aportación que presento es difícil presentarla, sobre todo después de ver el largo recorrido que hemos tenido a lo largo de la mañana y de los ponentes especialistas en la materia de formación profesional, pero de que de alguna forma pues vamos a intentar aportar un granito de arena más o perfilar o puntualizar o remarcar de alguna forma algunos aspectos que puedan ayudarnos a reflexionar, debatir y actuar en consecuencia desde la práctica. En este sentido, esta investigación surge o tiene como situación de partida la presentación, no sé el por qué, pero se descuadra. Bueno, está descuadrada. La situación de partida, digámoslo así, pues como hemos venido comentando a lo largo de la mañana, estamos ahora mismo en una situación donde existen diferentes cambios a los que estamos de alguna forma viviendo y son cambios acelerados que de alguna forma también traen consigo nuevas exigencias en todos los ámbitos sociales, pero también y especialmente en el ámbito educativo. Por lo tanto, y no sale la frase, pero bueno, me hubiese gustado que estuviera ahí, digamos que podemos retomar una frase que en su momento un autor, Fernández, un investigador, en el año 2000... Sí. ¿Qué está hecho con PowerPoint, pero con qué versión? Bueno, si no lo ponemos así... Puedes pasar así. Vale. Porque tiene transiciones de una a otra. Sí. Sí, bueno, pues lo vamos así. Bueno, pues lo vemos de esta manera, aunque no esté en la presentación. Como os decía, pues si retomamos esa frase, la educación puede ser considerada como un todo mágico y siempre inacabado, ¿no? Entonces estamos en esa rutina. A partir de esa situación, digamos, inicial, pues se nos plantean diferentes retos y necesidades que también se han ido comentando muchos de ellos a lo largo de la mañana. Entre ellos, pues crear nuevos escenarios formativos, formar también persiguiendo la adquisición de competencias y la adaptabilidad, no solamente del profesorado, sino también del alumnado. Contribuir al capital, no solamente humano, que también se ha comentado a lo largo de la mañana, sino al capital social de las comunidades de pertenencia de los centros educativos, potenciar todo lo que es la colaboración o las relaciones colaborativas y el trabajo en equipo a nivel de los centros educativos, colaborar también con el entorno y las comunidades de referencia formativa y visualizar la formación profesional. Y en este sentido, el problema de investigación que surge a raíz de esta reflexión un poco escueta inicial
son qué tipo de relaciones de colaboración establecen los centros de formación profesional con el entorno. Entonces, desde esta premisa, intentamos analizar o llevar a cabo un estudio a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde perseguíamos en primer lugar el conocer desde una perspectiva educativa cuál era ese entramado relacional que existía en los centros educativos de formación profesional con respecto a las relaciones que mantenían con el entorno y desde una perspectiva de los miembros de los equipos directivos. En segundo lugar, intentábamos comprender cuál era la naturaleza de esas relaciones colaborativas y de alguna forma profundizar en experiencias concretas que se estaban llevando a cabo en los centros educativos. Y, por último, pues queríamos de alguna forma proponer pautas para la colaboración de los centros de formación profesional en esas comunidades o con el entorno. Se ha hecho mucho hincapié esta mañana en las relaciones de centros de formación profesional y empresa. Evidentemente, es la relación que más destaca a nivel de literatura, a nivel de investigación y a nivel también operativo y práctico. Pero sí que es cierto que si de alguna forma estamos formando individuos que se tienen que insertar no solamente en un mercado laboral, sino también en una situación social concreta y particular de cada uno de los contextos, el desarrollo que se debe de producir en ellos es un desarrollo tanto a nivel profesional como personal. Y, por lo tanto, las instituciones que de alguna forma deberían de estar implicadas en este proceso formativo de los alumnos, no solamente deben de ser exclusivamente el centro educativo en sí y las empresas, sino también instituciones que de alguna u otra forma pueden contribuir. Por lo tanto, aunque digamos, el papel de la familia ha quedado relegado durante muchos años, sobre todo en la etapa de formación profesional, sino que se ciñe o se relaciona de alguna forma más con todo lo que es la enseñanza obligatoria o la formación obligatoria, sí que es cierto que, dependiendo del punto de vista en el que consideremos a la familia, también pueden tener un papel bastante activo dentro de la formación, como por ejemplo, hay casos, en concreto de algunos de los estudios de casos que hemos realizado en esta investigación, donde las familias están actuando como formadores incluso o en sesiones prácticas donde ponen de alguna forma, hacen talleres formativos donde plasman o evidencian muchas veces su propia profesión, donde hablan de sus dificultades, donde hablan de, por ejemplo, las competencias que se tienen que adquirir dentro del puesto de trabajo, cuál es el perfil profesional dentro de su rama de conocimiento, y quizás eso también de alguna forma es otra experiencia o otra aportación que podemos tener. Evidentemente las empresas, y hemos hablado a lo largo de toda la mañana de la importancia, y se han visto casos en otras comunidades que quizás Andalucía todavía le queda bastante por andar en ese sentido, porque de los centros integrados, que también se comentaban antes, tenemos 7 centros integrados en Andalucía, pero sí que es cierto que de los resultados que se han obtenido hasta el momento no se está demasiado contento con ellos. La implicación de los sindicatos, de los servicios públicos de empleo, servicios de orientación laboral, entidades locales, asociaciones, ONG y del ámbito también universitario. Y como podéis ver un poco en ese pequeño gráfico, pues las relaciones no tienen por qué tener siempre la misma intensidad, tampoco tienen que tener la misma durabilidad en el tiempo, pueden ser bidireccionales o unidireccionales dependiendo no solamente del centro educativo, sino también de la disponibilidad o implicación de esos agentes a la hora de llevarlas a cabo. A modo un poco en síntesis, para que veáis por encima cuáles son las fases que se están llevando a cabo en la investigación, pues se han pasado principalmente por 5 fases. Una primera de reflexión y análisis de la situación previa de la que partíamos para la formulación o la delimitación de ese problema de investigación y de los objetivos. En segundo lugar, una fase más de planificación para determinar con qué población estaríamos trabajando, que en este sentido, como os comentaba, hemos trabajado teniendo en cuenta la población total de los centros educativos en Andalucía que ofertaban formación profesional, no solamente los exclusivos de formación profesional, sino también aquellos, como por ejemplo los institutos de educación secundaria, que también integran la formación profesional, los ciclos de grado medio y superior, y los diseños de instrumentos, que principalmente lo que os mostramos aquí en la sesión de hoy
ahora lo veremos, son resultados extraídos del cuestionario que se distribuyó de manera online. En cuanto, como os decía, en cuanto a la elaboración de los instrumentos, hemos utilizado, por una parte, un cuestionario que se ha hecho extensivo a todos los centros en Andalucía y, por otra parte, a raíz de esos resultados obtenidos en el cuestionario, hemos intentado elaborar una serie de estudios de caso a raíz del conocimiento real de los centros educativos. Posteriormente, se lleva a cabo la fase de análisis, de recogida de la información y el tratamiento de los datos y triangulación de los mismos y ya posteriormente pues hemos intentado empezar a esbozar esas primeras conclusiones o esas primeras propuestas para los centros educativos. Como os decía, la población, en el momento que se recogió la base de datos de la Junta de Andalucía, los centros educativos que existían en ese momento, en el año 2000, finales del 2013, principios del 2014, los centros educativos en Andalucía que ofertaban formación profesional reglada inicial específica eran 383 y la muestra que se utilizó en el estudio, en concreto, fueron 225 centros educativos, más de los que se habían calculado por la muestra inicial por la distribución que se hizo online del cuestionario. Y, por último, pues en la parte un poco más cualitativa se llevaron a cabo tanto entrevistas, análisis de los documentos de planificación de los centros educativos y, además, se llevó a cabo un grupo de discusión, teniendo en cuenta informantes claves no solamente a nivel de centro, sino también intentando contar con parte de agentes del entorno, como podían ser por ejemplo, coordinadores de empresas que trabajaban para la gestión de las prácticas en formación de centro de trabajo, de las FCT. Voy a intentar ser escueta porque también tengo en cuenta la hora que es. Hemos terminado casi la sesión de la mañana, entonces voy a intentar sintetizar al máximo posible. En cuanto a los resultados, digamos, más visibles extraídos del cuestionario, se genera una tipología de centros educativos a raíz de las valoraciones o las percepciones de los equipos directivos, donde se identifican principalmente 4 modelos de centro en función de las características de las relaciones de colaboración que mantienen con el entorno. Entonces, nos encontramos principalmente con centros administrativos que, digamos, que las relaciones que mantienen con el entorno son más de carácter burocrático, principalmente determinadas por la Administración en cuanto a papeleos y demás. No son unas relaciones, digamos, espontáneas, voluntarias en ese sentido. Otro tipo de modelos son el modelo de centros iniciados, donde están comenzando a realizar colaboraciones puntuales que surgen del mismo equipo de profesorado, de los equipos directivos, y son iniciativas que surgen de esas reflexiones que se tienen. Pero, sin embargo, no son actuaciones puntuales, no se prolongan en el tiempo, no se prolongan normalmente en los cursos académicos y, además, no están formalizadas, no están recogidas en el plan de centro o no están recogidas en documentos de planificación. Encontramos otra tipología de centros formalizados donde las relaciones cada vez van siendo más fuertes, se van prolongando en el tiempo y, además, sí que se van incorporando a la dinámica diaria del centro. Por lo tanto, empiezan a formar parte del plan de centro y empiezan a formar parte también de convenios de colaboración o otros documentos que elaboran para la formalización de esas relaciones de colaboración. Comento esto porque normalmente, y en los estudios de caso que hemos ido elaborando, la mayoría de los centros educativos sí que realizan muchas actuaciones o llevan a cabo muchas actividades, pero no las recogen y no se visualizan de ninguna forma. Entonces, es difícil, si no se hacen, por ejemplo, el estudio más en profundidad, donde ver realmente qué es lo que se está haciendo y se comparte con otros centros educativos, que la plataforma, la asociación de FP Empresa, evidentemente es lo que persigue, ese contacto entre los centros educativos, que pueda revertirse todo lo que se esté trabajando en beneficio a todos, pues principalmente en Andalucía nos encontramos con esa problemática, como también podéis ver en el gráfico de al lado. Y el último, en los centros entramados, que digamos que van un paso más allá. Además de mantener relaciones con diferentes tipos de instituciones, además intentan utilizar las tecnologías. Antes hablábamos que uno de los retos podrían ser las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación.
realmente están sirviendo de alguna forma como un apoyo, pero sí que es cierto que tenemos que partir de la premisa de que no son la panacea. Porque en muchos de los estudios de caso, el mismo profesorado y los equipos directivos evidencian que una sobrecarga de plataformas, de redes a nivel social, redes sociales, redes profesionales, una sobrecarga de esas redes quizá muchas veces también puede ralentizar todo el tipo de proceso o la voluntariedad que se tiene en un momento determinado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de redes se utilizan y para qué. De esos 4 modelos, digamos, que se puede ver como una evolución o una consolidación de las relaciones de colaboración, vemos que a nivel de Andalucía el modelo que más predomina en este momento sería el modelo administrativo, donde las colaboraciones no suelen surgir del equipo profesorado, donde cuesta iniciar o desempeñar un determinado tiempo para este tipo de actividades y de la misma forma ocurre en la provincia de Sevilla. Y, sin embargo, los 2 modelos más predominantes son ese modelo administrativo y, por otra parte, los modelos formalizados, donde sí que hay centros que están empezando a incorporar dentro de su dinámica y dentro de su planificación esas iniciativas, aunque sean puntuales. Y quizás, a lo mejor, lo que nos interesa más de cara a propuestas y demás, dentro del cuestionario que se les pasó a los miembros de los equipos directivos, se les preguntaba sobre la perspectiva de la colaboración educativa. ¿Qué pensaban sobre la necesidad de la colaboración? Entonces, ellos en el cuestionario mostraban su interés por mantener esas relaciones de colaboración, pero no encontraban mecanismos que le ayudaran a llevarlo a cabo, en muchos niveles. Entre ellos, por ejemplo, destacaban que había, dentro de os muestro solamente los más significativos, ¿vale? A nivel interno, o sea, a la hora de mantener o establecer relaciones colaborativas a nivel del centro educativo, de sus agentes, comentaban que en Andalucía sigue habiendo también algunos centros que no, por X motivo, no disponen de Internet. Se hacía hincapié en la formación del profesorado, en fomentar la formación continua del profesorado para gestionar este tipo de prácticas, no solamente a nivel de innovación, sino prácticas que les ayudara de alguna forma a mantener el contacto con entidades del entorno. Destacaban también que faltaban de alguna forma esa creación, necesitaban la creación de tiempos y de espacios que propiciaran dentro del centro educativo esas acciones colaborativas. Se echaba en falta también el rol coordinador y gestor de decisiones conjuntas del equipo directivo. Creían de alguna forma que debería de evidenciarse más el papel que tienen, delimitarse sus funciones dentro de los centros educativos. El participar en proyectos interdisciplinares, recoger en el plan de centro las iniciativas colaborativas, lo que decíamos antes de la formalización, la dotación de recursos y proponer planes de formación en todos los niveles. Y a nivel, digamos, externo, o sea, qué sería necesario o cuáles serían las propuestas o las perspectivas que ellos de alguna forma valoraban con respecto a las relaciones de colaboración con el entorno o con la comunidad. Destacaban que hacía falta el promover una estructura organizativa de ámbito comunitario que estuviera impulsada por la Administración. Se establecía también o se consideraba también necesario que se establecieran convenios de colaboración, ya que muchas de las relaciones que se tenían con empresas, no hablo estrictamente de las prácticas FCT, sino con empresas, por ejemplo, para otro tipo de formación o para talleres, incluso para formación del profesorado, no se recogían en convenios de colaboración. Contar con programas de movilidad, no solamente a nivel del alumnado, sino también del profesorado. Potenciar la red de centros integrados de la formación profesional en Andalucía. Iniciar y potenciar un modelo de FP dual, FP empresa, aprender trabajando. El uso de las TIC para crear redes, sobre todo de ámbito profesional. Organizar encuentros de buenas prácticas y crear grupos de trabajo interprofesionales. Para concluir un poco y para que veáis un poco pues, por dónde vamos con la investigación y qué propuestas de alguna forma sacamos en conclusión de la investigación, que no están concluidas, pero estamos trabajando en ello.
hay propuestas en dos niveles diferenciados. Por un lado, tenemos propuestas a nivel de Gobierno y de la Administración, que quizás son las que más resaltan en este sentido en la investigación, al menos hasta ahora. Unas que van encaminadas a las políticas, es decir, llegar a un consenso generalizado entre el Gobierno, los centros, agentes sociales, que evite ese gran distanciamiento que en este momento tenemos entre los distintos escenarios de formación. En cuanto a la financiación, incrementos de presupuesto de formación profesional, tanto a nivel estatal, autonómico y empresarial, formación del profesorado, recursos materiales, recursos humanos, movilidad. A nivel de reconocimiento, que quizás una de las causas por las que el profesorado hace más hincapié, no existe un reconocimiento, ya no hablamos de un reconocimiento a nivel económico, sino hablamos de un reconocimiento a nivel institucional o a nivel profesional de la labor que se lleva a cabo en los centros educativos y del tiempo que destinan a este tipo de actividades, y que en la mayor parte del tiempo pues, no se recoge dentro de ese horario laboral que suelen tener. A nivel de la investigación, pues conocer y analizar la situación de la FP en España y en otros países en cuanto a la estructura y organización de la formación, que es algo que también se ha ido comentando a lo largo de la mañana. En cuanto a la evaluación, quizás sería necesario, por un lado, el valorar y analizar cuáles han sido los avances hasta ahora de la formación profesional dual, no tanto en España, porque vemos que hay muchas comunidades que van avanzando y que van avanzando bastante rápido, pero sí a nivel de Andalucía, que quizás, como decía antes, quizás nos hemos quedado un poco más relegados en ese aspecto. Propuestas a nivel de la estructura organizativa, y quizás tenemos que plantearnos en ese sentido la adaptación de planes de estudio y las necesidades del mercado laboral, de la comunidad próxima y de las propias del alumnado. No solamente tener en cuenta las necesidades que tiene el mercado o la situación social del mercado ahora mismo, sino también qué necesitan nuestros estudiantes y qué es lo que nos están demandando. Y en cuanto a los agentes implicados en la formación profesional, pues delimitar los perfiles de los agentes coordinadores del centro y de la comunidad, qué competencias tienen cada uno, qué responsabilidades tienen cada uno. Y en ese sentido, pues revisar toda la formación continua, las funciones, las obligaciones y demás. Y en cuanto al alumnado, pues establecerse de alguna forma requisitos y competencias requeridas para el acceso al sistema de formación profesional. Y buscar también, de alguna forma, mecanismos de reconocimiento de los aprendizajes previos con los que parte el alumnado, además de los programas de movilidad que comentábamos antes. Eso en cuanto a las propuestas a nivel de Gobierno y Administración. Y, por último, en cuanto a las propuestas, y que se ha remarcado mucho a lo largo también de la mañana, ¿cuáles son las funciones de los centros? ¿Qué papel tienen los centros educativos en esta realidad que tenemos ahora mismo? Pues no solamente los centros, sino las instituciones del entorno, ya sean las empresas o otras instituciones de otro tipo de carácter. Pues primero necesitamos un marco de referencia. Y dentro de ese marco de referencia, el crear, gestionar y dinamizar otro tipo de cultura diferente. También se ha comentado antes, la necesidad de cambiar la cultura de los centros educativos o incluso la cultura, la forma de trabajar. Potenciar en el equipo directivo el rol coordinador y gestor de decisiones conjuntas y asumir un liderazgo distribuido, porque de lo que se trata es interiorizar también nuevas funciones de gestión y maximizar los recursos y adaptarse a la realidad del centro y de la comunidad. Hay tareas, como también se ha comentado antes, cada proyecto que se lleve a cabo puede estar gestionado por un grupo de trabajo, evidentemente impulsado, dinamizado y apoyado por el equipo directivo, pero cada grupo de trabajo puede trabajar sobre un proyecto diferente que persiga de alguna forma el potenciar estas relaciones. En cuanto a la participación y colaboración, pues quizás, por ejemplo, podría servir el nombramiento de un responsable del equipo directivo para la coordinación de estas actuaciones y de esta iniciativa, el nombramiento también de agentes mediadores que faciliten de alguna forma las negociaciones iniciales entre empresas o instituciones del entorno y los centros educativos,
y proponer la creación de una comisión, por ejemplo, para la potenciación y la apertura de una línea de trabajo colaborativo. También es importante, desde este punto de vista, la propuesta de la formación y acogida. ¿Qué queremos decir con formación y acogida? Pues, por una parte, reforzar el perfil de los agentes de la comunidad que van a estar implicados en este tipo de relaciones de colaboración y que cuenten al menos con un tipo de cualificación pedagógica mínima. La incorporación en calidad de invitados a representantes de los distintos colectivos de la comunidad social para diseñar proyectos colaborativos conjuntos. Acoger profesionales de los centros en las instituciones de la comunidad, profesionales de los centros educativos de formación profesional que puedan, de alguna forma, estar más inmersos en esas entidades con las que después se colabora. Y, por último, algo que también veníamos comentando, el reforzar todo lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación, porque podrían ser, de alguna forma, herramientas que potencien esas relaciones que se tienen con el entorno. Y ha sido escueta la presentación, pero tampoco quería incidir en muchas de las cosas que también otros compañeros a lo largo de la mañana pues han ido comentando. Si tenéis alguna pregunta porque realmente, por ejemplo, las propuestas y demás las puse así tan esquemáticas por si se abría un tema de debate o de reflexión, porque creo que la idea un poco del Congreso también es que nos llevemos algo cuando lo terminemos, ¿no? Entonces, si tenéis alguna pregunta o si queréis comentar algo, pues encantada de responderos. Muchas gracias, Ángela. Y ahora ya para concluir, Luis García, que es miembro de la ejecutiva de la asociación, va a intervenir para leer un poco las conclusiones y damos por finalizado el Congreso. Os damos las gracias por vuestra asistencia y contamos con todos vosotros. Buenas tardes. Voy a ser rápido, Y al fin y al cabo lo que me tocaba hacer fundamentalmente es hacer un resumen. O sea, he vuelto al papel de alumno, que no lo dejamos además nunca, y he tomado apuntes y yo no sé si los he tomado bien o mal. Ya me juzgáis vosotros. Bueno, este segundo Congreso Nacional empezó ayer, aproximadamente sobre las 4:30 de la tarde, y lo que se hizo fue una presentación, yo creo que muy interesante, muy rápida y además con mucha chispa, que hizo el responsable, Lorenzo, que no sé si está por ahí está, sobre el portal fundamentalmente de empleo, pero es un portal general de la asociación. Y bueno, pues además nos ha sido una demostración donde se incidió fundamentalmente que los portales de empleo, ya tenemos muchos, cada uno además en su centro tiene una bolsa de trabajo, casi siempre, el éxito que puedan tener en los ámbitos y en los sectores productivos, es decir, es efectivamente, uno, que haya oferta, que haya demanda, y lo segundo, que sea útil. Y para eso la propuesta era sencillez, esquematismo, y nos propuso, ¿verdad?, esa idea de que sea fácil de hacerle el certificado, que era el valor fundamental, que los centros aportemos esa certificación y que sea fácil la gestión burocrática. Y desde el punto de vista del alumno, pero también de quien vaya a contratar o de quien vaya a hacer una oferta de trabajo, el que pueda distinguir rápidamente entre tantos currículos, ¿no? Y habló de esa frase o de esa definición rápida sobre quién soy yo, ¿no? Era un poco así y me pareció que puede funcionar, me parece que puede tener muchísimo recorrido. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. A continuación, lo que se hizo fue que se quedó aquí en esta sala, en la sala del plenario, el comité técnico. El resto de los congresistas estuvieron en distintas visitas en centros de formación profesional de aquí de Valencia. Y el comité técnico elaboró ese documento de propuestas. Estuvimos aquí trabajando 2 horas y media, casi 3 horas, sobre un documento marco que había elaborado la Junta Directiva.
Y yo creo que el resultado es uno de los puntales o de los asuntos fundamentales de este Congreso. Es decir, y los que estamos dentro de la asociación La Ejecutiva y la siguiente capa que estáis ahí apoyando y que nos sufrís, sabéis que lleva muchísimo trabajo y en el fondo muchas veces nos preguntamos ¿para qué queremos una asociación? Si solamente mantener el bebé nos lleva todo el tiempo y todos los recursos. No. Aparte de los congresos y aparte de vernos y aparte de la red, somos capaces de ponernos de acuerdo, somos capaces de elaborar documentos y además me parece interesante porque yo creo que es la primera vez que una asociación de este tipo, donde estamos todos los tipos de centros, hay centros privados, hay centros públicos, hay centros concertados, ponemos el foco en aquello de lo que sabemos y aquello que nos interesa y aquello en lo que estamos de acuerdo. Evidentemente hay distintos posicionamientos, distintas ideologías, distintas visiones sobre qué es la formación profesional, pero aquí tenemos un resumen en esos 31 puntos, ¿verdad? Sí, 31 puntos de aquello en lo que estamos de acuerdo. Creo que es importante y que deberían de alguna manera tomar nota. Lo vamos a hacer llegar a todos sitios, pero es que además creo que es interesante que entre votos delegados y presenciales, yo creo que hemos estado participando activamente unos 60 centros, pero además yo creo que hemos estado trabajando unas 80, 90 personas de una manera u otra y yo creo que resume muy bien el sentir general de todos los territorios, de todas las sensibilidades, de todos los ámbitos. Entonces, queríamos hacer además un documento que fuera legible, que no fuera denso, que fuera entendible, que todo el mundo pudiera saber qué es lo que pensamos. Y me consta que las distintas administraciones lo saben, pero de alguna manera lo cristalizamos, lo escribimos y lo damos. De tal manera que nadie podrá decir que esta asociación o que los centros de formación profesional, aunque no, digamos, nos arroguemos la función de representar a todos, no hemos dicho lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sentimos respecto a la parte, digamos, más profesional, pero también, digamos, a la parte emocional, si queréis. Eso está ahí. Y bueno, esperemos que sea una primera piedra de algo que después, como decía esta mañana Jorge, podamos poner algo más que la primera piedra. Bueno, de tal manera que después de eso, los que pudieron estuvieron haciendo una visita por la ciudad de Valencia y después tuvimos una cena, los centros socios, en la que además participaron los poco patrocinadores. Estuvo Bankia, estuvo también Fundación Bertelsmann y estuvo también el Ministerio de Educación, donde, bueno, pues de paso también esos momentos nos permiten algo tan importante en estas asociaciones, que es que nos pongamos en común distintas ideas, que nos veamos, que hablemos y también con las instituciones o con los agentes o con los patrones o con quien sea, podamos también de alguna manera comunicarnos de manera más informal. Y ya pasamos a esta mañana, donde se realizó el acto de inauguración con la presencia de la Consellería de Educación de aquí de Valencia, de la representación, Amelia Blanco, la representación de Bankia, nuestro patrocinador, y también del director general de Educación, Ángel de Miguel. Y en esa inauguración yo creo que, de alguna manera, aunque las inauguraciones son como muy genéricas, la idea fundamental que se barajó fue, por un lado, la idea de colaborar, de que los congresos, las asociaciones, las redes son lugares donde se colabora y eso es como un mínimo hoy en día. Luego se ha constatado a lo largo de las distintas ponencias o intervenciones. Es decir, la necesidad de que nos veamos, nos hablemos, reflexionemos, discutamos, nos ayudemos. Y bueno, en algunas cosas, si no estamos de acuerdo, no pasa nada, pero que eso es un valor en sí mismo. Y yo creo que el hecho de que en el caso del patrocinador Bankia apueste por la formación profesional con los apellidos que se le quieran poner, pero con la formación profesional y con los centros de formación profesional, yo creo que es un valor y que de alguna manera justifica también el hecho de esta asociación que se llama FP Empresa, ¿no? Esa asociación de centros de formación profesional, y como nombre un poco o apodo o marca comercial, como le queramos llamar, FP Empresa,
con esa voluntad de que formamos no para la nada, formamos para la realidad productiva, y ahí obviamente están las empresas, también las instituciones, está la sociedad en general, ¿no? Y yo creo que los tres han de alguna manera subrayado esa idea fundamental. Y ya pasamos a las distintas ponencias. En primer lugar, Soledad Iglesias, su directora general de Educación, donde pues nos trajo como, yo creo casi como novedad, porque está recién hecha, ¿no?, la Declaración de Formación Profesional de la Unión Europea, con algunos aspectos, no los voy a decir todos, pero los que me han llamado más la atención por lo menos, de esta Declaración Europea sobre la Formación Profesional, con esos 5 objetivos 2020 y, pues ese apoyo de alguna manera a la formación profesional en relación al mundo empresarial otra vez, la formación en alternancia, dual, como le queramos llamar, esa importancia de que la formación no sea en vacío, ni sea en abstracto, ni sea aislada, sino que esté en relación directa, y que para eso parte de esa formación se pueda y se deba desarrollar en los centros de trabajo. El otro punto importante, garantizar la calidad de la formación, la mejora del reconocimiento, la orientación, ¿no? Estuvimos hablando ayer, en fin, de la importancia de la orientación como uno de los factores claves. Efectivamente, vemos distintas sensibilidades, distintas posibilidades de formación a lo largo de Europa, pero en todos los sitios, cuando nos reunimos en proyectos internacionales, el asunto de la orientación y de la visibilidad o mala imagen o buena imagen que pueda tener la formación profesional. El de reforzar las competencias de la formación profesional no vale solo con el aspecto técnico, sino las competencias clave y otras competencias como pueden ser las transversales. Es decir, que no nos podemos permitir el lujo de que la formación profesional del sistema educativo nos limitemos a, como decía, luego 2 ponentes lo han dicho, nos limitemos exclusivamente a una muy buena formación técnica y olvidemos otros aspectos que son los que tanto nos están demandando desde los ámbitos profesionales. Y el 5º punto, muy importante también, la formación continua de profesores y de formadores en los 2 ámbitos, ¿no? Nos estuvo dando después unos datos, nos hizo una foto de cómo está la situación. Una foto que, claro, como somos formación profesional, no se limita a nosotros mismos, no es una foto de familia. Si queréis, una foto de contexto, y ahí siempre está el entorno laboral, está todo el sistema educativo general, donde luego se encuentra la parte del sistema educativo de la formación profesional. Una foto que nos pasó muy rápidamente porque no nos daba tiempo, pero en el que yo creo que lo más importante era que se nos habla continuamente de que hay margen de mejora. Yo creo que eso es un mensaje para la esperanza. Es decir, ahí veíamos todos esos gráficos muchas veces amenazadores sobre la situación, pero yo creo que lo que nos da es margen para la mejora de una manera brutal. Es decir, no estamos en ningún techo, tenemos muchas cosas por hacer y, por tanto, yo creo que eso es un aspecto positivo. Posteriormente, después de Soledad, la ponencia de Oriol Homs, yo creo que de alguna manera cristalizó o esquematizó de manera muy sencilla también otra vez dónde estamos y hacia dónde deberemos ir. Es verdad que no se hablaban de las soluciones concretas, pero sí que se hacía, yo creo que, un diagnóstico acertado, y yo creo que, conforme estaba hablando Oriol, muchos de nosotros estábamos asintiendo en esa primera parte del análisis donde nos habló de esa transición en la que nos encontramos entre lo industrial y la sociedad del conocimiento, y que eso es lo que de alguna manera nos está marcando o nos va a marcar cuál es la realidad de los centros educativos y también de la formación profesional. Nos habló de las claves, de los puntos claves. Y yo creo, ahí subrayé un aspecto que yo creo que luego lo he comentado con alguno de vosotros también en el café y en la comida, que es, tenemos algunos puntos fuertes que tenemos que subrayar y, si queréis, que mejorar, ¿no? Habló de que la FCT es uno de los grandes puntos fuertes de la formación profesional
y que de alguna manera nosotros tenemos nuestro modelo de alternancia y de que ese modelo de alternancia evidentemente se tiene que actualizar y tenemos que ver cómo hacer mejor aquello. Y se habló de en primero o en segundo, o cómo mayor implicación de las empresas, o cómo evaluar mejor lo que están haciendo los alumnos durante la FCT, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en todo caso, que evidentemente hay que crear contextos formativos, y yo creo que muchos de los que estamos aquí, por eso estamos aquí, estamos en ello, contextos formativos, innovadores, creativos y exigentes. Yo creo que es otra de las ideas aportadas que nos mueven, yo creo que nos mueven a la mayoría. Y yo creo que de alguna manera ese es un punto o una visión que nos permite movilizar, eso sí ya, tácticas concretas o estrategias concretas en los centros, obviamente en la maraña burocrática, administrativa de cada una de las administraciones regionales, cada una de ellas diversas, ¿no? Bueno, esa idea que ha estado, digamos, flotando durante los 2 días, que es la red y la tecnología en red, ¿no? Y finalmente superar la división entre la formación inicial y la formación continua y, bueno, pues lo dejo para el final, aunque él lo situó en el punto 3, el potencial que tenemos con la formación profesional superior, ¿no? Es verdad que es un territorio movedizo en algunos sentidos, es un territorio también en el que estamos ahí, digo, los centros de formación profesional tradicionales con la universidad, pero efectivamente yo creo que es una oportunidad el que en los centros de formación profesional estemos dando titulaciones del sector terciario, que estemos dando formación profesional superior y que seamos capaces de darla e implementarla para dar respuesta a eso que se nos demandaba, y es en esa visión de cómo va a ser el mercado laboral en el 2020 aproximadamente, ¿no? Con ese 70 y tantos % de titulados en los que se incluyen nuestros titulados de formación profesional superior, ¿no? Después de Oriol tuvimos la ponencia de Jorge Arévalo, en la que, bueno, pues yo creo que abundando en los 2 análisis anteriores, en las 2 fotografías anteriores, nos habló también de un mundo en cambio, es decir, algo que esa transición de la que hablaba Oriol Homs, Jorge Arévalo le llamó ese mundo en cambio, y evidentemente si el mundo cambia, si las cosas cambian, las tecnologías, las filosofías, las organizaciones, nosotros somos parte de ese cambio, es decir, aunque no queramos vamos a cambiar porque si no nos va a arrastrar la ola, de tal manera que evidentemente tenemos que dar respuesta al cambio. Yo creo que toda la ponencia o toda la intervención de Jorge Arévalo giró alrededor de ese mundo en cambio y cómo los centros tienen que cambiar. Y él nos presentó o nos formuló cómo quieren cambiarlo en el País Vasco, a través de la Viceconsejería de Formación Profesional, donde ya no solamente estamos hablando de esos centros, digamos, para que nos entendamos todos los que son aquí centros públicos, centros con una estructura ROC, Reglamento Orgánico de Centros, tan antiguo, ¿verdad?, pasar a otra cosa, ¿no? Y nos propusieron esos otros tipos de centros y con esa otro tipo de organización. Y él nos puso esa diapositiva en la que el sistema educativo anterior, el que habían desarrollado durante los últimos 17 o 18 años, quedaba en un cuadrito pequeño y todo lo demás era el reto nuevo de construir, ¿no? Y nos consta que eso se está haciendo, aunque en muchos casos son planes aún, ¿no? Pero no está mal que por lo menos se tengan ya los planes. Y nos hablaron de centros integrados ya no solamente de formación profesional, sino también los de formación profesional exclusivamente superior, los de especialización avanzada, de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Y me quedo con una idea, porque al final cambiar los centros también era cambiar el ordeno y mando por el escucho y hago. Y termino la parte de Jorge Arévalo diciendo
pues algo yo creo que también ha estado flotando durante toda la jornada, en ese que no vale solo con conocer, sino que, o mejor dicho, conocer es hacer, o que está ligado el conocimiento, o solo hay conocimiento si hacemos, ¿no? Con lo cual se juntaban ese conocimiento y esa acción, ¿no? Y de alguna manera ahí nos sentimos muy reflejados de siempre la formación profesional, porque nuestra metodología ha sido una metodología de la acción, fundamentalmente, ¿no? De la práctica, de la praxis, y durante mucho tiempo, por cierto, denostada. Después de Jorge intervino Mercedes Chacón, que nos hizo una presentación de esa apuesta, en este caso de una empresa, de Bankia, por la formación profesional y en concreto por la modalidad de formación profesional dual. Y lo que hizo fue presentarnos su estrategia general o su visión o cómo han llegado ahí. Y yo creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que llegan ahí entendiendo que la formación profesional es un factor clave para la transformación. Nosotros, además, que estamos metidos en esta crisis profunda como factor clave, no solamente de transformación también, sino de salida, de impulso. Es una palanca que puede permitirnos, que puede ayudar a reorganizar nuestra economía y, en el fondo, a crear bienestar y felicidad, si queremos, ¿no? Y, bueno, lo que hicieron desde la Fundación fue esa formación profesional dual de Bankia, nos presentó el caso de la especialización en gestión bancaria del ciclo formativo superior de Administración y Finanza y el apoyo a otros proyectos de formación dual. Y después, Guillem Salvans, de la Fundación Bertelsmann, nos habló de la Alianza para la Formación Profesional Dual, Fundación Bertelsmann, cuya matriz está en Alemania y que, de alguna manera, propone, a través de esta alianza, crear una red, en este caso de empresas, y ayudar mediante distintas acciones, asesorías, encuentros, mediante la articulación de facilitadores, estudios también, el que se vayan incorporando o conozcan la formación profesional y que, de alguna manera, esa formación profesional dual, que si tiene que ser con las empresas y en la medida en la que las empresas puedan, tienen que conocerlas y ver cómo es eso. Es decir, no vale, un poco el resumen, no vale con que los alumnos lleguen y ya está. Es decir, los alumnos tienen que ser orientados, dirigidos, tutorizados, formados, evaluados. Y finalmente, como el objetivo de esa formación, como el resto de la formación profesional, es la inserción, pues la inserción sí procede, ¿no? Y después, Joan nos habló de qué es nuestra asociación. Bueno, yo creo que, como ha quedado claro, no le voy a hacer el resumen, pero tenía apuntado algo por ahí. Efectivamente, aquí, que nos hablaba Joan Sarrión de que la fuerza de la asociación es la cooperación o el trabajar juntos, y que en eso estamos, ¿no? Después de presentarnos la historia de dónde surge, cómo evoluciona, cómo se ha concretado, qué es lo que hemos estado haciendo, y de dejarnos ahí ese documento del que hablábamos antes del comité técnico, en el fondo lo que estamos hablando otra vez es de que la formación profesional, la asociación de formación profesional, de centros de formación profesional, tiene que trabajar juntos, y ese trabajar juntos en sí mismo ya es un valor. Y finalmente, después de la comida, Ángela Martín nos ha presentado esa investigación. Me parece interesante que desde la universidad se hagan investigaciones, en este caso entiendo que es el Departamento de Organización Educativa y Didáctica, que se preocupen de esa parte del sistema educativo que es también la formación profesional. Hay muy poca. Bueno, a lo mejor cuando te toca revisar la literatura científica al respecto te parece mucho, pero realmente en comparación a otros ámbitos de la educación es minúscula. Necesitamos, igual que necesitamos músculo en muchas cosas, necesitamos músculo ahí también. Así que para mí ha sido una agradable sorpresa ver que desde distintos departamentos de organización didáctica, no solamente, pero también ahí, en las facultades de Ciencias de la Educación, se está haciendo investigación que
pone en valor lo que estamos haciendo. Es decir, porque nos permite además visualizar, nos da información de qué es lo que está pasando, ¿no? Y nosotros bastante tenemos con lo que tenemos como para hacer investigación. Y necesitamos, las administraciones también es muy complejo que hagan investigación y a veces es muy poco transparente. Pero es necesario que investigadores independientes puedan suministrarnos a todos, a las administraciones, a los centros, a los ciudadanos, y de alguna manera eso permea también y hace subir de alguna manera la formación profesional. Y en ese estudio, que tiene que ver, el problema de investigación era cómo se relacionan los centros con su entorno. Volvemos otra vez al problema de la red y volvemos otra vez al problema, en este caso puede ser con las empresas, como estaba diciendo, o puede ser con otros ámbitos. La necesidad evidenciada en esas encuestas y en esa investigación también cualitativa a través de grupos de trabajo, etcétera, etcétera, la necesidad de, primero, obviamente, recursos, pero yo creo que de entre todas las necesidades que se evidenciaban a través de las encuestas en esos claustros y a través de esas entrevistas con esos informantes claves, hay una cosa que dice, hombre, evidentemente hace falta recursos. Es decir, no se puede hacer todo con lo mismo, pero luego había otra cosa que es que haya facilidades o facilitadores o caminos o flexibilidad. Es decir, tenemos marcos muy escleróticos, demasiado administrativos, y necesitamos que, cuidado, sin que valga todo, y que haya una regulación marco, esa regulación marco no sea un efecto o una especie de medicina paralizante. Necesitamos facilitadores. Entonces ella habló de recursos, hablaba de, por ejemplo, en el caso de la adaptabilidad de los planes de estudios, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de que sea eficaz y que, bueno, en el documento, muchas de las cosas de las que ya está hablado y los ponentes está reflejado también en el documento que hemos elaborado, ¿no? De la autonomía, etcétera, etcétera. Importante, del cambio cultural en los centros. Si no cambiamos, de todas maneras, no van a cambiar por la fuerza, porque el tsunami es tremendo, ¿no? Y una cosa importante otra vez, información y transparencia sobre los datos relevantes de la formación profesional. Porque muchas veces nos traen datos a un sitio o a otro, se elaboran, se cortan, se pegan y parece que valen para cualquier cosa. No, necesitamos todos los datos, necesitamos saber la información. Evidentemente, pues en ese grupo de formación profesional de la Unión Europea tienen infinidad de datos. En los ministerios, en las consejerías de empleo, en las consejerías, tenemos que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en empleo, y cómo, juntando esos datos o haciendo la investigación pertinente, ofrecemos, por ejemplo, determinados títulos, o los dejamos de ofrecer, o fomentamos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la necesidad de información y transparencia sobre los datos. Y eso ha sido todo. O sea, yo creo que ha dado de sí este día y medio, 2 días, para que nos veamos, para recoger esta información, para cargarnos las pilas. Todo esto va a estar a disposición de todos. El documento se va a llevar a todos los agentes y medios de comunicación que sea necesario. Y nada más, pues por mi parte, agradeceros muchísimo la presencia. Es importantísimo el que tengamos este número de profesores y de centros aquí, porque eso nos anima a seguir trabajando en ese sentido. Es decir, vemos que existe la necesidad y que está bien. Y una cosa nada más, agradecer especialmente el trabajo de Joan y de Mariano, del centro de aquí de Mislata, el presidente y vicepresidente, y no solamente a ellos dos, sino pues prácticamente a todo su equipo en su centro, que han sido los que han hecho posible que finalmente esto se pueda hacer. Es decir, estamos hablando de una asociación chiquitita con muy pocos recursos, no tenemos a nadie en nómina, y esto tiene que hacerse de manera voluntarista, de tal manera que pido un fuerte aplauso para todo el equipo del centro Mislata que ha hecho posible esto. Así que nada más, muchas gracias, damos por finalizado el congreso y nos vemos el próximo año o cuando toque. Creemos que el próximo año... Perdón, alguien allí ha levantado la mano, antes de cerrar. Habéis comentado varias veces, ¿no?,
Que íbamos a hablar después, hablaríamos después y vamos a hablar. Si se puede hablar un poco, ¿no? Sí, no sí. mucho. ¿Se puede hablar un poco? Gracias. No, simplemente dos cosas, ¿no? Mira, primero quería agradecer a Bankia, que si eso es un cambio de mentalidad, bienvenido sea. Si va a ser un nuevo banco y está por estar donde creo que es necesario estar, bienvenido sea. Ese cambio, que puede ser profundo, esperemos que dure. Formas de hacer, que todos sabemos lo que ha habido. Por otro lado, felicitar la oportunidad del Congreso, porque es un momento de cambio. De cambio, todos hemos participado, o la mayoría, en provocar, promover un cambio. Y si hay un cambio, igual los que gestionan esto, finalmente, el gobierno que va a gestionar el cambio, pues a lo mejor recoge las ideas que aquí se han vertido, que yo os felicito, porque creo que resume el sentir general mayoritario de los que trabajamos en el ámbito de la formación profesional. Entonces, en ese sentido, también creo que es muy oportuno y por eso, ya que se ha comentado, debe estar en manos, si es posible, de todos aquellos que van a gobernar, van a gestionar, toman nuevas responsabilidades y además están manifestando que quieren hablar, quieren que se participe, quieren aceptar propuestas nuevas y quieren que sea perdurable el cambio. En la línea de ejemplo que nos ha dicho esta mañana Jorge, yo no lo conocía, me parece una persona extraordinaria, 20 años, es lo que ellos sobre todo están presentando. Llevamos 20 años haciendo esto. Todo el País Vasco nos sentimos ahí muy contentos porque hemos mantenido una política de acción en la formación profesional que ha tenido éxito, porque además han conseguido tener apoyo económico detrás. 20 años, están satisfechos y los resultados son ejemplarizantes, superan Europa. Con lo cual, es un ejemplo a seguir. Ojalá eso sea un ejemplo para que se modifique lo que se tiene que modificar, entre otras cosas, quien gobierna el Estado español, y a partir de ahí sigamos un ejemplo, creo que de referencia, tranquilamente, sin más. Un modelo de éxito que hay que copiar y luego personalizarlo. Evidentemente, nosotros tenemos otras características y otras formas de estructura social y estructura empresarial, pero el punto de referencia está marcado. Vamos adelante. Simplemente quería comentar estas cosas. Muchas gracias. Por alusión, ¿alguien quiere tomar la palabra? Pues muchas gracias a todos. Hemos acabado el Congreso.